Porque vamos a empezar del origen. El Mundial se da en Uruguay. ¿Por qué se da en Uruguay? Porque Uruguay era el vigente campeón de los 2 últimos Juegos Olímpicos, obviamente la disciplina de fútbol, y la FIFA decide apartarse de los Juegos Olímpicos y hacer una cita aparte, porque vieron que había mucha movilización en la disciplina de fútbol de los Juegos Olímpicos. Vieron que podía ser un negocio más grande. Sí, y además habían hecho tan solo 2 ediciones y le daba la nafta como para hacer, bueno, vamos a lanzarnos solos, vamos a hacer un solo, como se dice. Habían hecho los Juegos Olímpicos de 1924 y de 1928 en el documento de Google. Ah, ¿lo encontraste? Te estás musicalizando con el mundial detrás. Vos no entendés nada, papá. Dejala a la operadora trabajar en paz. Dejala trabajar en paz. Y bueno, se lleva a Uruguay porque Uruguay fue el campeón de 1924 y de 1928 y por supuesto se ofreció. Sí, el país que mejor manejaba el fútbol. Aparte, había un hecho muy importante para el país oriental. Ajá. Era el centenario de su independencia. Sí. Entonces, si hay una cosa que sé que seguramente la vas a decir, es que el mundial sirve para vender al país anfitrión. Generalmente los países siempre están pasando por un buen momento económico, político, no de siempre. poder, bueno, más o menos. Intentan venderse de esa manera. O blanquearse. ¿Sabés qué pasó con este caso de Uruguay, por ejemplo? A ver, ¿qué pasó? Bueno, obviamente, como fue el primero, llamó a los países europeos a viajar a Uruguay. Obviamente muchos no lo hicieron. Caso de uno de los países que no lo hicieron fue Italia. Por ejemplo, gran potencia futbolística de aquella época. Pero bueno, el Mundial se llevó a cabo de igual manera. Quedó un resentimiento con Uruguay, la selección uruguaya que leemos en imágenes, campeona del mundo en ese año, ante un rival bastante peculiar que fue Argentina. Una final peculiar también, ganó Uruguay 4-2 ante Argentina y terminó realmente agarrándose de las mechas entre las dos selecciones. Porque fue medio raro, cambiaron la pelota, sí. Hubo Pero un par de... a tal punto que no se hablaron por 6 años. ¿Los jugadores? Los gobiernos. Ah, los gobiernos. Argentinos y uruguayos, hubo una discusión. Las selecciones no se enfrentaron. Se enfrentaron en amistoso. No quisieron viajar a Copas Américas. No quisieron disputar torneos. Quilombo total. ¿Qué pasó? Año 1934. Cerca de lo que ya sabemos que pasó en la década casi del 40, pisando los 40. Uno de los principales referentes del movimiento que estaba surgiendo en aquella época del fascismo, hablamos de Benito Mussolini, quiso llevar el Mundial para Italia. Ahí vemos la segunda imagen, ¿vale? La que está en blanco y negro con los jugadores italianos, haciendo un saludito en la presentación de todos los partidos. Por supuesto, cuando sonaba el himno italiano, los jugadores hacían su... exhibían, es el Mundial del 34, ¿no? Así, exhibían su axila. Partido que, mundial por supuesto, que Uruguay no decidió no ir en represalia porque Italia no había ido a su mundial. Y además llevó por supuesto a extorsiones arbitrales, extorsiones de jugadores y de dirigentes exteriores para que Italia llegase a la final y la ganase. Yo tengo la mejor de todas las anécdotas. La final es con Yugoslavia, si no me equivoco, ¿no? No, con Estados Unidos. No. No, el debut es con Estados Unidos, perdón. La final es con Yugoslavia. Con Yugoslavia. O con Checoslovaquia, una de dos, es uno de esos. Con Yugoslavia, que era una potencia futbolística en ese momento, tenía un par de buenos jugadores. Resulta que a los jugadores italianos los habían amenazado de que no salían campeones, los mataban a todos. O sea, se apareció Benito, le pegó un telefonazo al director, apareció el director, dijo: Bambinos, si no ganamos nos matan a todos. Fueron y ganaron 4-1, me parece, la final del mundo. Entonces todo dice, Yugoslavia tenía el mejor arquero en ese momento, que inexplicablemente se comió 4 goles en la final, y dice que todos los italianos le hicieron por su vida. Pero bueno, o sea, a ese extremo llegaba la cuestión de la presión. Así es. O sea, o ganan o los matamos a todos. Y la tensión siguió porque 4 años después, quien llevó a cabo el Mundial por presión de la Tercera República de aquel país, hablamos de Francia, que estaba ya casi en el ocaso de esta Tercera República Francesa, encomendada por una imagen que era recién estaba surgiendo casi. Hablamos de Edouard Daladier, el presidente francés de aquel entonces, que llevó el Mundial a ese país y que en un momento de mucha tensión, hablamos de 1938, para aquellos que saben un poco de historia, en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y estaban viviendo prácticamente los finales de unas épocas doradas. Francia, que 2 años después de este Mundial, 1 año y medio después de este Mundial, recibió la invasión de quienes salieron campeones
en el Mundial del 38 y demostraron así también un poco de su fuerza y de su hegemonía. Un país quizá muy, muy blando que no supo prever esto que iba a pasar, que era obvio. Italia venía a ser campeón del mundo, quería campeonar en Francia y al año y medio invadió junto a su colega del norte a Francia. Para dimensionar más que nada lo que son los mundiales, mira, yo te abrí acá en el teléfono, mirá lo que son las noticias. Fíjate que vas a ver que son todas noticias del mundial, por ejemplo. Sí. Un medio digital de acá de la zona. Son todas noticias del mundial, para que vos tengas en cuenta cómo tapa todo, cómo es un fenómeno que completamente es lo que vende, básicamente, ¿Qué era, para lo que los cosos. ¿Qué era lo que más se repetía en la política durante todo este último año? El pan y circo. No, hay que llegar al Mundial. Todas Ah, las medidas del gobierno eran para llegar al Mundial. A Macri en el 2018 le pasó lo mismo. Sí. Había que llegar al Mundial. Después del Mundial, bueno, se pudrió todo, pero había que llegar al Mundial. Bueno, porque en la época del mundial también lo utilizan mucho los gobiernos para meter políticas públicas que no son muy, pero muy bien vistas por todo el ámbito, Sí, entonces están todo con el o mundial. zafar, o sea, no importa que vaya un 20% de inflación en un mes, están todos prestando atención al Mundial, me chupa tres Sí, huevos sí, lo que sí. esté pasando. Va a quedar 1 o 2 días, se va a debatir y después se debate sobre el mundial. Un mes donde la población argentina apaga el cerebro, mira por otro lado y después dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Sí. De Macri me acuerdo que en su momento, en la época del mundial, no me acuerdo si habían hecho Pide el crédito con el FMI. Vieron el que Es cuando se da la suba del dólar y después pide el crédito, sí, exactamente. Sí. Pero bueno, seguimos con este hilo histórico. Año 1942, no hubo mundial de la FIFA, no hubo mundial oficial de la FIFA, pero sí hubo un mundial. ¿Por qué? ¿Pero en qué? 1942. No, del 1938 a 1950 no hubo mundial. Esa es la historia que sabes vos y la historia que sabe casi que todo el mundo. ¿Y cuál Pero era la hubo historia? un mundial no oficial, mundial que desde 1940 hubo una presión casi que amenazadora por parte del presidente de la FIFA, por parte del presidente de este país hacia el presidente de la FIFA, Jules Rimet. Hablamos de Adolfo, un queridito alemán austriaco que, bueno, gobernó Alemania, que quería que el mundial se llevase a cabo en su país, que quería demostrar lo que había demostrado 6 años antes en las Olimpiadas de Berlín, y que quería presionar y que quería que su país salga campeón en su país. Y si no sería campeón en su país, los mandaba a la guerra. Esa fue la amenaza que les dio Adolf a sus jugadores, a los jugadores de su selección, que en el 20 de abril, día muy especial para él, su cumpleaños, de 1942, recibió a Suiza, a la histórica neutral Suiza, y perdió 2-0. El día de su cumpleaños. Suiza, la sede de la FIFA, ¿dónde está? En Suiza. Jules Rimet, que es el papá del mundial. La copa durante muchos años llevó su nombre. Sí. Hubo 2 copas del mundo, la Jules Rimet y después vino la Copa del Mundo que nace en el mundial del 62. 74. ¿74? No, me parece que no en el 60 ya. No. 74. El 74, que es la Así que es. conocemos todos con los brazos de oro, etcétera. Sosteniendo la Copa del Que es Mundo. después del Sí. fallecimiento de él, me parece. No. O sea, cuando el mundial se masificó demasiado dijeron, bueno, hay que poner una copa más copada. En realidad no, hay otra historia acerca de eso. Ahí te la cuento. Me cambió Pero la bueno, historia. así fue como perdió en su debut Alemania, 2-0 contra Suiza. Por supuesto, no tenía formato este mundial. Eran todos amistosos de rivales que iban a Alemania, jugaban contra Alemania. Y Alemania tenía que ganar porque si no ganaba Alemania, iban a la guerra. Por eso. Le llega otro rival muy importante, Hungría. Alemania gana 5-3. Luego llega el turno de Bulgaria. Alemania vuelve a ganar 3-0. Y toca el turno de Rumania, al que Alemania vence 7-0. Todos aliados de Alemania en la Por guerra. supuesto. Dato no menor. Y por último, queda el mejor país futbolístico de aquel entonces, Suecia, que visitó el Olympic Stadium, el Estadio Olímpico de Berlín, con una capacidad de 100.000 personas, que estaba colmado ese día. Y ahí estaba sentado el presidente, el guía, en alemán, El canciller alemán. Sí, en aquel momento que estaba presenciando todo lo que estaba pasando, el referente de este país, con su equipo deportivo. ¿Qué pasó ese día? Esa noche, Alemania perdió 3-2. Ante un Olympic Stadium lleno con 100.000 alemanes, Alemania perdió 3-2 ante Suecia, algo que le cayó durísimo y que cumplió su promesa. Mandó a todos los jugadores al frente de batalla, dando así el caso de August Klinger, el autor del segundo gol alemán en esa final, que falleció a los 26 años ante un soldado soviético. Algo que bueno, trascendió mucho y que también demuestra cómo este mundial fue utilizado. Un hombre de palabra, para- el líder sí, alemán. Sí, por supuesto. En 1946 sí que no hubo mundial, ahí no hubo ni siquiera mundiales no oficiales, no hubo nada.
Y luego llega el Mundial de 1950. El Mundial que cayó a todo Brasil. Brasil que estaba pasando un buen momento económico, estaba pasando un muy buen momento social y que para eso decide alojar el Mundial y por supuesto llevar adelante una copa extraordinaria donde llega a la final sobradísimo ante un rival que en ese mismo año se habían enfrentado 10 veces y que había vencido 7 de esas 10 veces. Hablamos de Uruguay. La final fue Brasil-Uruguay, se llevó a cabo en el Maracaná, con casi 200.000 personas mirando ese partido, y con Jules Rimet, el presidente de la FIFA, con un discurso en portugués para felicitar al futuro campeón del mundo, a Brasil. ¿Qué pasó esa noche? A los 2 minutos de partido, Brasil mete un gol. Y la euforia era total. Ya está. Luego de ese gol, agarra la pelota al capitán de la selección charrúa, Obdulio Varela, y encara al árbitro. Ahí enfría las aguas y a los 10 minutos continúa el partido. Se enfrió como nunca la final del Mundial. Agarra la pelota, desarrollan el partido y en el segundo tiempo, con un gol de Schiaffino y otro de Giglia, Uruguay da vuelta el partido ante 200.000 personas, calla al Maracaná y hace que Jules Rimet se quede sin palabras para felicitar al campeón del mundo. Literalmente te cuentan los que lo vivieron y las crónicas que hay del día, el Maracaná estaba en silencio. Eran 11 tipos contra 200.000. La premiación le tuvieron que hacer en el vestuario. En el pasillo, ¿viste que el pasillo que hay para entrar a la cancha, en la manga? La hicieron ahí porque no querían que los maten. Jules Rimet agarró, le dio la copa, un besito a cada uno, felicitaciones muchachos, y se fueron corriendo con custodia porque los brasileros los descuartizaban. Suicidios, problemas políticos, mucho descontento social. La revolución que vivió Brasil ese día no tiene precedentes, ni siquiera con la derrota 7-1 de Alemania en 2014. Eso te iba a decir. ¿Hubo gente que se mató ese día? Muchas personas se mataron ese día. ¿Qué nivel tiene de sentimiento en la gente y lo que puede ocasionar después en la sociedad, para una sociedad? Ponele, a ver, vayamos al caso de que Argentina sale campeón. Ahora, ¿cómo cambia la visión de todos, por ejemplo, para la política o para cualquier problema que puede tener en cualquier crisis o lo que sea el país? Te buscaría el clip. O al revés. Te buscaría el clip, pero no porque es improvisado. Pero Lucas Rebord estaba en una entrevista y dijo, mira, si Argentina gana el Mundial, está todo perdonado. Ya todo terminó, nadie pasa nada, el gobierno sigue su curso, está todo bien. No, igual es... Si Argentina queda eliminado en primera ronda, lo mínimo es un golpe de Estado. Sí. O sea, así están los climas, pero porque la sociedad argentina está en un momento muy particular. Sí. Igual, entonces, el clima social está ahí. O sea, si así. ganamos, te perdonamos todo. Si perdemos, queremos a Alberto renunciando en este mismo momento y yéndose en un burro, porque ni siquiera le vamos a dejar el helicóptero. Y no es que, a ver, esto es algo que lo dijeron en un canal de Twitch, no estoy haciendo una apología a un golpe de Estado, sino que, pero que el ánimo social, el clima social, va por ese lado. Obvio. Yo sí, pero mi pregunta iba más allá de Argentina. Yo pensaba en los otros países, no sé, como Brasil, pensaba como cualquier otro país o en sí en Europa. ¿Cuánto pesa socialmente un campeonato de la FIFA, como puede ser mundial? Salir campeón. Salir campeón, o no salir campeón, volver a la primera ronda. Te oculta tantas cosas, te ahorra tanta respuesta a eso. ¿Por qué? Después vamos a ver, también no me quiero adelantar, en el Mundial 78, cuando Argentina sale el campeón y estamos viendo todo lo que es la dictadura. Obvio. También. Fue una forma de que todo el mundo se Mundial del 66 también pasaban muchas cosas oscuras atrás. A eso El iba. 66, Hay el de muchas Inglaterra. cosas, hay muchas O cosas. el de Chile. No, el de Inglaterra. ¿Pero Hay qué había muchas oscuro en cosas, Chile, hay en muchas Inglaterra cosas. en esa época? Había mucho descontento. Pero bueno, sigue adelante, no me quiero Había molestar. descontento, hablamos en contexto de Guerra Fría, pero bueno, antes, 1954, ahora sí, el país hijo y el país del cual Jules Rimet estaba enamorado, aloja por fin una Copa del Mundo y, por supuesto, Jules Rimet fue el protagonista, la persona que más se mostró y que se exhibió por última vez en la final, en la premiación de la final de este mundial, en el que, por supuesto, como saben, salió campeón Alemania a contrapronóstico en el milagro de Berna. Pero, por supuesto, dejó un legado impresionante y a pocos años, a 2 años tan solo de esta final, fallece Jules Rimet y queda el legado heredado para otros Es el países. padre del fútbol moderno. Sí, o sea, así es. del fútbol internacional y de los certámenes a nivel competitivo. Porque si vos ves cuando nace, es un tipo de la primera generación del deporte casi. Se cría con el deporte y lo lleva. Creo que la labor de Jules Rimet para el fútbol internacional es incomparable. Sí, totalmente. Año 1958, luego de muchas controversias, porque había un país que quería alojar esa copa del 54,
pero hubo mucha presión. Se tenía que hacer sí o sí como de lugar en Suiza. En el 58 el Mundial se lleva a Suecia, donde ahí sí se logran calmar muchos problemas que había entre la FIFA y este país que había presionado de hace tiempo ya por ser el anfitrión del Mundial, que se le había negado y que cuando iba a hacerlo en el 54 se le negó a último momento para que sea Suiza esta sede porque ya Jules Rimet estaba muy viejito y quería dejar el Mundial acá. Ahora sí saltamos, dejamos de lado a Chile 62, y nos vamos a Inglaterra 66, donde problemas de corrupción total en la FA, la Federación de Fútbol de Inglaterra, y también muchas cosas entramados con la FIFA. Había una banda de quilombos en el tema de la guita que manejaban estas dos grandes entidades, la FA por parte de Inglaterra y la FIFA por parte, bueno, del fútbol mundial, y también una presión ahí de qué es lo que está pasando acá, que el fútbol está muy sucio, que Inglaterra no está protagonizando nada y son los que crearon el deporte. ¿Qué es lo que está pasando acá? La reina Isabel para eso pide la presión a la Federación del Fútbol Inglés para que el Mundial se lleve a Inglaterra. El Mundial se lleva a Inglaterra e Inglaterra lo ganó a como dé lugar, porque los ingleses no aguantaban más. Por eso mismo, la final del Mundial del 66 está plagada, incluso el gol... Con Holanda puede ser, ¿no? No, con... No, no lo recuerdo. Pero... Pará. Google. No, sí hay una anécdota muy graciosa, es que en cuartos de final Inglaterra juega con Alemania. Argentina, con Argentina en cuartos de final y lo expulsan en ese momento al capitán argentino a Ratín. Sí. Y enojado porque lo habían expulsado por así medio robo, fue y se sentó en la alfombra de la reina Isabel. Sí. Tipo, la reina estaba viendo el partido y había una alfombra que iba hasta el estadio y el tipo se sentó ahí y vio el medio partido hasta que lo echaron, lo agarraron entre dos tipos y le dijeron salí de acá, sentado ahí porque en protesta. El Mundial lo ganó Inglaterra 4-2 ante Alemania, pero Alemania lo estaba ganando 2-1. Cerca del final del partido, Inglaterra mete un gol que no fue gol. Como que no fue gol. Se le convalidó un gol que no entró al arco. ¿Cómo es eso posible? No había VAR, no había VAR. O sea, Claro. pegó en el No había travesaño, tecnología. Pegó en el travesaño, algo... Pero incluso, pegó en el travesaño y ni siquiera pegó en la línea. ¿Dónde pegó? Pegó en el área chica directamente. ¿Y cómo lo cobró? El árbitro tenía que cobrar. Claro, no había posibilidad. Alemania no podía salir campeón del mundo. Tenía que salir campeón Inglaterra a como dé lugar porque si no se podría todo. Inglaterra finalmente lo empata y en el alargue, sí, con, quién sabe, alguna presión o algún ayudín, termina ampliando la distancia y ganando 4-2, venciendo y siendo campeón del mundo y obteniendo así el único título en su historia. Algo que también lo sigue hasta el día de hoy. ¿Antes era mucho más común el ayudín que ahora o no? Sí, Siempre. Antes era mucho más. mucho más fácil, mucho obvio. Luego, bueno, viajamos, 1974, ya un poco más en el fútbol moderno. ¿Y el 70 qué pasó con el 70? México 70. Pero no pasó mucho, o sea, no hay nada para No hay nada reseñar. trascendente. Es el gran mundial de Pelé. Sí, obvio. La gana. Es un mundial Ya histórico había de jugado Pelé. 3 mundiales igual. Sí. 54, no. Ya habías ganado 2 mundiales. Ah, ya había ganado 2 mundiales. Sí. ¿Cuáles? El del 62 en Chile y el del 58 en Suecia. 58. Ah, ya tenía como 40 años cuando jugó. No, debutó con 17 años, Ah. primer mundial. Pero bueno, llega el Mundial de Alemania 74, pero no es el Mundial de Alemania 74, es el Mundial de Alemania Federal 74, porque Alemania tenía que demostrar que la Alemania Federal era la Alemania que había rendido. Era la Alemania buena, la Alemania que había Y salido se a enfrentaron flote. ambas Alemanias en ese mundial. Sí, Y obvio. ganó Alemania Federal 1-0. Así es, mucha tensión. Se enfrentaron 3 veces en mundiales. 2 victorias para uno y un empate, algo así fue. Pero era un partido heavy. Mucha tensión, obviamente. El mundo entero vio a la Alemania Federal alojar un mundial y vio a la Alemania Federal salir campeón de ese mismo mundial, por supuesto, con Franz Beckenbauer y con muchas personas, muchas imágenes a destacar. Voy a hacer un spoiler, pero es muy parecido a lo que pasó en el 90. Cuando Alemania tenía que ganar el mundial del 90 a como de lugar. ¿Por Obvio. qué? Porque recién Para festejar. recién se había reunificado. Obvio. Tenía que ganar, era el símbolo de la unión ganar la Copa del Mundo. Así es. Que si no me equivoco, Beckenbauer dirigía a Alemania en el 90. Sí, En el 74 la gana como jugador y en el 90 como DT. así es. Es uno de los Es pocos uno que de tiene los- de los pocos que tiene ese privilegio. De los primeros, en realidad. Ah, de los primeros. Es de los primeros porque hay 2 personas. ¿Quién es el otro? Didier Deschamps. Francés. ¿Qué? ¿El 2018? Campeón en el 98 y técnico en el 18. Ah, Así es. Son 2 entonces. Sí. Así es. Míralo. Bueno, un poquito después,
Año 1978, ya sabemos que es lo que pasó. El mundial lo organiza el general Perón, no se sabe eso, lo ayuda con el tema de la FIFA. Ya había climas de tensión, ya había climas de incertidumbre. El fenómeno Perón, que llega acá a la Argentina en el 74, no, llegó antes del 74. 73. El 73. Hizo también una atmósfera de ilusión. Y la FIFA, ¿por qué no? Dijo, vamos a llevar el mundial acá. El tema es que entre el 74, que fue decidida la sede, 75 y 76, no se imaginó lo que podía haber pasado en Argentina. En Argentina puede pasar algo de una semana a la otra. Imagínense en 4 años. En 5 años, perdón. Algo que bueno, se destronó totalmente y se llevó a cabo igualmente. Y lo que pasó en este mundial, en el 78, fue que el gobierno de mando de este país, de nuestro país, ocultó muchísimas cosas que pasaron por detrás, que eso también es un poco el relato que se da al día de hoy de los desaparecidos, o incluso también muchos acusan de del otro Cuba lado. ayudan porque le ganamos 6-0 a Perú. Le teníamos que ganar 6-0. Encima le teníamos que ganar por más de 5 goles a Perú para pasar de ronda y le metimos 6. En el gigante de Arroyito. Y el arquero era argentino, el peruano. El arquero de Perú era argentino en realidad. Claro. Es muy gracioso eso. Igual, en honor a la verdad, la final fue un baile sabroso Holanda, que era el mejor, uno de los mejores Holanda de todos los tiempos. No el mejor, porque el mejor era el del 74. No era el mejor porque no estaba Johan Cruyff. Pero era toda esa Alemania, la máquina, menos Johan Cruyff. Que no fue porque Argentina tenía una dictadura. Ah, ¿no había ido por eso? Así es. Esa fue la razón por la que él no fue y por la que muchas personas tampoco fueron. Bueno, no importa. Muchos jugadores. Kempes metió 2 goles. Olvídate. Le pegamos un baile sabroso a Holanda. Olvídate. Y ahí, incluso en este mundial, Kempes se convierte en el único jugador de la historia en ser campeón del mundo. Mejor jugador de ese mundial y goleador de ese mundial. El único jugador en cumplirlo. ¿Y todavía mantiene los 3 títulos? El único. Míralo a Mario Alberto. El único Mario Alberto. Se merece un estadio y mucho más. Sí, por supuesto. Es mucho más central que el que tiene. El matador. Año 1982, perdón, me ya. salté de España. Mundial muy sensible para la Argentina. Sí, muy sensible. Debutó Maradona en mundiales, en este mundial. En el del 78 Menotti no lo quiso llevar. Decía que era muy pibe todavía, no lo quiso llevar. En el 82 sí lo llevó. Sí participó igual de la Copa Mundial Juvenil del 79, me parece. Sí, ahí sí participó, pero bueno, eso ya no es la selección superior. Sí. Sería. Bueno, en el 82 pasa algo importante en España y es una transición. Empezó acá una nueva transición hacia una nueva España, socialmente una nueva estructuración de España que estaba pasando por una reforma. Y 7 años, recién 7 años de que se había restablecido la democracia en España, Así había es. que demostrar que el país iba bien. Y además, no solamente eso, sino que también era año electoral. Año en el que ganó el PSOE. Felipe González. Así que, sí. Pero realmente... ¿estaba al mando con el Mundial? No, o después del Mundial. Después del Mundial. Que también Lo organiza Adolfo Suárez, me parece que era el presidente que... la persona que organiza la transición, designado por Franco en su momento, por el rey, en realidad una vez asume el poder, es Adolfo Suárez, de la Unión del Centro Democrático. Gana las elecciones, después las primeras elecciones democráticas en España. Después de su primer mandato, las elecciones las gana Felipe González del PSOE. Así es. Y en el Mundial del 82. Argentina vive ese Mundial atravesado por la Guerra de Malvinas. Sí. Las fotos de los soldados leyendo cómo van los partidos son icónicas. Argentina quedó eliminada en cuartos, ¿puede ser? En cuartos. ¿Contra quién? Contra Francia, me parece, ¿no? Que lo ganó. Ya te lo digo. Sí, porque Francia ganó el Mundial del 82 y nosotros ganamos el del 86 y creo que nos eliminó. Argentina tiene una curiosidad y es que fue su primer mundial después de ser campeón, por supuesto, iba como defensor del título y terminó perdiendo su debut. Como el día de hoy, por ejemplo, terminó perdiendo su debut. Algo que sin lugar a dudas, bueno, fue trascendental para la Argentina. Que acá estamos. Perdió 1-0 con Bélgica, luego ganó 4-1 contra Hungría, 2-0 contra El Salvador, pasó segundo en el grupo. Y luego en la fase final... ¿Dónde está? Ah, no, porque era Sí, una organización muy rara. los mundiales han tenido, en la cuestión clasificatoria, En es la muy segunda extraña. fase, sí. Es muy extraña. Antes tenían fase 1 y fase 2, donde vos tal vez le ganaste. Hay un caso muy extremo, es que creo que Uruguay en el mundial, no sé qué mundial, le mete 6 a Alemania. No, Hungría. Hungría en el mundial del 54, me parece que lo gana Alemania. Uh-huh. O en el mundial del 50, le mete 6 goles
a Alemania en la fase inicial, en la primera fase, 6-1 le gana, y juega en la final y Alemania lo gana 2-1. Sí. Son esas cosas raras que tenía el Mundial hasta que la alineación actual es muy nueva, es tipo del 94 en adelante, parece, porque sí. los mundiales eran raros. Bueno, pasaba el mejor tercero en su momento también. Quedamos fuera en la segunda fase nosotros, perdimos 2-1 contra la Italia campeona de Paolo Rossi. Que hace 3 goles Pablo Rossi en la final, es Sí. una final deliciosa. Y luego perdimos 3-1 contra Brasil, que ahí quedamos fuera de este Mundial de España 82. Luego... ¿El próximo mundial no va a tener 64 equipos? No, menos, 48. 48. Sí. Luego toca México 86. Que hasta meses antes de ese mundial, el mundial no se iba a llamar así. Se iba a llamar Colombia 86. El mundial se iba a llevar a cabo en Colombia. Muy Había poca gente lo un recuerda amiguín o llamado Pablo incluso lo Escobar sabe. que estaba Así es. causando estragos en Colombia. Estaba la persona más buscada del mundo en este país y además toda su red de narcotráfico y todo lo que llevó a cabo que la FIFA diga a días del mundial, a meses del mundial, el mundial no se va a hacer en Colombia. No lo vamos a hacer acá. Como con la Copa América. Vamos a buscar otro lugar. Claro. ¿Dónde lo podemos hacer? En Colombia México. no se hace. México dijo, yo ya hice uno, puedo hacer otro. Hice uno, tengo los estadios ya hechos. ¿Por qué no vienen acá? México tiene mística mundialista. Sí. Era un país con mística mundialista porque organizó dos, que son dos que vieron a dos de los mejores jugadores del mundo consagrarse ahí. Sí. Por un lado Pelé en el 70 y por el otro Maradona en el 86. El Estadio Azteca. Ambos en el mismo estadio que es en el Azteca, con toda la mística que rodea al Estadio Azteca. Así es. Tiene 100.000 personas de capacidad el Azteca, es muy grande. Sí. Enorme. Bueno, el Mundial Es uno de los 86, más grandes un de mundial al que América. Argentina llega muy mal, muy cuestionado y que si alguno pudo ver el documental de la serie de Bilardo es buenísimo. Sí. Cómo ese equipo construye una carrera impresionante. Obvio. Bueno, luego viene el turno de Italia 90, donde sabemos lo que pasó, se corona Alemania campeona, una Alemania que también necesitaba salir campeona como de lugar, de igual manera llegó en buena ley, lo que no hizo en buena ley fue la final, que sabemos todos ese penal dudoso que se termina cobrando, que termina Alemania dándole tenía el que título. salir campeón a como fuera el lugar. Lo gracioso es que para Argentina es que el único partido de todo el mundial que jugó bien lo perdió. Sí. Que fue la final fue el mejor partido que jugó Argentina en el Italia 90. Todos los otros partidos fueron horrorosos. O sea, uno peor que el otro. Perdimos con Camerún en el primer partido. Pero pasamos la fase eliminatoria por el arquero. O sea, no Así había es. otra razón. Era el arquero y 10 más. Bueno, vencemos a esa Italia Durísimo. loquísima que estaba con Roberto Baggio naciendo recién en el deporte y que... Le ganamos a un Brasil que iba a ser campeón del mundo. ¿Sí? O sea, que no fue campeón del mundo porque Maradona se iluminó y Canigia dijo... Y el Cani los vacunó. Bueno, vamos metiéndolo un poquito más rápido. Llega el turno de Estados Unidos 94, el vencedor de la Guerra Fría. Ya terminó la Guerra Fría 3 años antes. Tenían que demostrar todo lo que eran capaces y demostraron con infraestructuras lujosas para la época, con un mundial, la verdad, en lo que es marketing, espectacular. Pasa por alto el mundial de Francia 98. Llega el turno de Corea-Japón 2002, donde muestran los monstruos, los modelos capitalistas asiáticos y muestran todo lo que eran Los capaces famosos tigres asiáticos. estos dos países que en competencia eran ellos, era o Corea o Japón, y luego se metió México. FIFA lo mandó a cagar a México, dijo listo, hacemos Corea y Japón juntos y listo. Pero ¿sabes qué es lo gracioso de ese mundial también? ¿Cuál? Que Corea y Japón se odian. ¿Sí? Son dos países que no se pueden ni ver. Se Se detestan fuerte. O sea, Se desde detestan. desde la década del 20. Así es. Luego, bueno, pasamos por alto a Alemania 2006, vamos rápido a Sudáfrica 2010, donde, por supuesto, se hizo un mundial acá, teníamos una persona, una imagen que tenía que recibir un mundial, que estaba ya muy gaga y que, desde luego, tenía que ser parte de la imagen, que es esta persona que vemos Pero en la que imagen. Sudáfrica, a ver, el contexto. BRICS, los BRICS. También. Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica. Obvio. Y le iba bien económicamente a Sudáfrica. Después, puff, pero en ese momento estaba bien Sudáfrica. Nelson Mandela necesitaba esa consagración con la Copa del Mundo. La había tenido con la Copa del Rugby. Ahora la tuvo con la Copa Mundial de la FIFA. Así es, que quería mostrar y también empezó a marcar un poquito la agenda de la unión y todo eso que empiezan a pregonar los mundiales. 4 años después, como sabemos, Brasil, crisis del Amazonas, incendio en llamas, crisis social, crisis política, crisis económica, Dilma Rousseff que se le caía el país encima, que después, 3 años después de esto, termina renunciando.
No me acuerdo si fue 2017 o 2016 No, que 2 renuncia. años después, 2016 renunció. 2016. Después de los Juegos Olímpicos. Después de los Juegos Olímpicos. No, no renuncia. llegó a los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos los Lo hizo presidió Temer. Temer. Lo hizo Temer. Le echaron la despacharon un par de meses antes. No, bueno, miren esto. Si se dan cuenta, el Mundial 2014, 2010, 2014 y 2018 son los 3 países que eran parte del BRICS. Sí, Brasil, Sudáfrica y Rusia. sí. Claro. Hay que tener bien en cuenta cuándo se sortean los mundiales. Acuérdense que los 2 últimos se sortearon en 2010. Así que el de Brasil y el de Sudáfrica se habían sorteado varios años antes también. Hay que tener en cuenta eso también. Se tiene en cuenta el momento en el que se sortea cómo está el país. Después ya si llega bien o no Obvio. llega bien. Brasil, por ejemplo, perdió un montón de guita con el mundial. Los mundiales te hacen perder plata, no son redituables a nivel económico. Son muy, muy difíciles ya sacarle... Porque muchas veces Depende cómo lo planteás, se porque eligen ellos países- plantean locuras. Plantearon estadios nuevos en Brasil cuando había un montón, por ejemplo, Sí. que hoy en día no se utilizan. Si vos lo planteás de una buena forma, de última, darle vida a los estadios que ya tenés... A los no creo cataritos que- les chupan huevos, a ellos Sí, los la catarí. plata les importa realmente muy poco. Lo que quieren es blanquear la imagen, pero vamos a llegar a eso más tarde. Seguí, por favor. Obvio. Bueno, tenemos luego el Mundial de Rusia 2018, que no se da solamente en el contexto de un Mundial en Rusia, lleguemos a Rusia, sino también que 4 años antes de este Mundial, Rusia había invadido la península de Crimea. Algo que también había despertado alertas, pero como el Mundial se hacía ahí, no vamos a molestarlos, dejemos que salga el Mundial tranquilo y después vemos qué onda. Sirvió como patearon un la bocha. blanqueo para Rusia, porque la verdad que fue mucha gente ese mundial. Aparte, Sí. Rusia seguía siendo un país con una fuerte presencia futbolística. Sí. ¿Cuántos argentinos han ido a jugar a Rusia? ¿Cuántos argentinos siguen yendo a jugar a Rusia? Bueno, ahora ya no tanto, pero que han pasado por esas tierras futboleras y por esos equipos como el Zenit, como El como CSKA Moscú, el CSKA, el Spartan, ¿no es de ahí? el Spartak El Moscú. Spartan de Moscú. Es decir, tenés buenos equipos que pelean Champions, que se la... Ay, gracias al cielo. Bueno, era un país obvio. Estaba bien. Aparte le iba bien. Muchos petrodólares, muchos gasdólares. Alguna coima para la FIFA, Le para venía bien. Blatter. Sí, obvio. Acuérdense que todos estos mundiales los organizó Blatter. el amigo Grondona. No, Blatter era... Y sí, Blatter era una figura decorativa. El verdadero poder en la FIFA durante los últimos 30 años el fue Grondona. vicepresidente de la El FIFA. vicepresidente de la FIFA fue Grondona. Grondona manejó todo esto. Bueno, y luego, año 2022, Qatar. Sabemos, competencia con los vecinos árabes. Está en medio de la Guerra Fría árabe también. La con guerra Irán comercial, y bloque con comercial. Arabia Saudita. La millonaria inversión de 1.700 millones de dólares. Los derechos humanos, que hay un atropello bárbaro. Yo les voy a derechos contar solamente diferentes. un dato muy interesante. En 2010 Qatar recibe la sede del Mundial. En 2013 Qatar compra el Paris Saint-Germain. Bueno, y Barcelona. Qatar Foundation. ¿Sabes cuántos equipos tienen el Qatar Foundation como marca? Sí, sí. Qatar Boca- Airlines. Qatar Airlines también. Boca Juniors. Sí, 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 Hay sí. un montón que también sirve para pregonar la imagen y para demostrar que es también una herramienta de dosificación a la sociedad. De blanqueo. En el momento, una gente... Yo tengo un mundial en mi país, listo, dosifico a la gente que viva en el mundial. Acá también, nosotros también. O sea, con lo que es la noticia y todo, vemos como muy tranquilo todo, pero bueno, es una herramienta que están usando, que usan los estados para también blanquear cosas que hacen, los chanchullos que hacen y todo, porque ¿Es una herramienta de control? sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Es también como los medios de comunicación, obviamente. Son medios de control, medios de manipulación si se quiere. Porque tienen a la gente ahí. Es pan y circo, como decíamos bien. Hay muchos, y ahí vimos un recorrido de todos los mundiales con los principales puntos a destacar. Obviamente, los principales mundiales, los primeros mundiales, tuvieron quizá más foco de atención por lo que significó Segunda Guerra Mundial y todo ello, pero la verdad que acaba de empatar México. La verdad que... Gracias que al cielo. Es algo interesante. ¿El próximo mundial dónde es? El próximo mundial es en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Y el otro? Está la disputa. Argentina y Uruguay se postulan como... Ojalá se fueran Argentina y postularon Uruguay. como copropietarios del Mundial 2030. Dos países viviendo una realidad distinta a la Uruguay y Argentina hoy en día. Bueno, pasa que cuando Argentina se quiso postular fue cuando Macri llegó al poder, me parece, Sí. 2015, ¿no? Sí. Se armó la nueva terna, había perspectivas positivas para el país y se había propuesto que la sede sea en conjunto con Uruguay. Creo que ya se había propuesto en realidad para el 2026, pero Estados Unidos, el norte hizo mucha más presión y mira esto, ¿vos sabés por qué se hacen las sedes conjuntas ahora? Por la carga económica que conlleva un mundial. Los países no pueden enfrentarlos como antes ellos solos.
Ahora compartirlo es mucho más sencillo. Sí, aparte llama un poquito más la atención, quizá. Y Argentina la había repegado porque había logrado. Iba a ser anfitrión, Copa América 2010, Copa América 2021, y eso lo posicionaba para ser el anfitrión del Mundial 2030. Ahora, la Copa América 2010 pasó mucho tiempo. Y de la 2021 Alberto dijo, no lo vamos a tener acá por el COVID. Y el galardón se lo quedó Brasil. ¿Sí, sí? Que Brasil, aparte, está bien, no había público, pero Brasil te armó una Copa América en... ¿Cuánto? Hace un par de semanas. En un mes te armó una Copa América. Dijo, vénganse acá, tenemos Bueno, esto. recordemos que Brasil tuvo los Juegos Sudamericanos de la Juventud, tuvo el Mundial hace poco, tenía ya la infraestructura Juegos de distintos Olímpicos. Juegos Bueno, Olímpicos. Y había llevado a cabo pero escuchame, una Copa pero, América. fue recibirte fácil por eso. Pero te la recibió en un mes. O sea, Sí, pero yo te digo, ya tenían básicamente todo, era básicamente creo que operativo. literalmente fue porque cuando Argentina dijo que no, Bolsonaro dijo, yo la quiero, levantó un teléfono, lo llamó a Alejandro Domínguez y le dijo, tráelo para acá. Tipo, yo te doy todo. Porque claramente la Conmebol estaba desesperada. No sabía dónde iba a meter la Copa América.